hermano, que hay una mosca que anda molestando aquí. Primer libro de Reyes. Y vamos a buscar el capítulo número 18, por favor. Y versículo número 3. Honrando a Dios con nuestros bienes. A casi a nadie nos gusta que nos hablen de eso, hermano, pero el día de ahora vamos a hablar de eso, un poquito de la palabra. Primera de Reyes 18:3. ¿Ya lo tienen? Si no lo tienen, porque no tiene Biblia, pues aquí mi hermana Abigail, ¿verdad que sí? Así va. Ya nos puso el versículo. Amén. Mire qué es lo que dice la palabra. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Vamos a Dios en oración. Padre, gracias por el día de ahora, Señor. Gracias por la palabra que el día de ahora tú nos vas a instruir. Señor, que pongas en nosotros el deseo de compartir contigo, Señor, y con aquellos hermanos que necesiten de nuestros bienes, de las cosas, Señor, que vienen de ti. Muchas gracias, Señor, por ese trabajo, por ese negocio. Y gracias, Señor, porque también a nuestros hijos tú les estás bendiciendo. Gracias, papá. En tu nombre, amén y amén. Podemos sentarnos. Ok, lo primero, hermanos, que vamos a establecer es que es un mayordomo, porque ahí aparece en ese versículo este hombre llamado Abdías. Fíjese que, ¿por qué es que le dice que es temeroso de él? Porque él estaba de mayordomo con uno de los reyes más sanguinarios de Israel, el rey Acab. Y la reina, la esposa de él, era extremadamente violenta. Entonces, cuando ella dio la orden que buscaran a los profetas de Jehová, este hombre, a escondidas, agarró a algunos de ellos y los escondió. Y les estuvo dando agua y pan. Eso dice la Biblia. No dice nada más, solo agua y pan. Eso les llevaba y con eso se sustentaba. Entonces, ¿por qué lo hizo este hombre? Porque era un hombre temeroso de Jehová. Todos aquellos que somos temerosos del Señor, todos aquellos que somos respetuosos del Señor, tratamos de honrarlo. ¿Amén o no amén? ¿Quiénes honran al Señor acá? Levante su mano, quiero ver. Amén, gloria al Señor. Bajen. Porque ese es el tema, honrando a Dios con nuestros bienes. Ok, la palabra mayordomo significa criado principal de una casa o hacienda. Alguien que trabajaba, en veces, hermanos, hasta era una persona esclava que le confiaba el dueño de aquella casa o de aquella hacienda, y esa persona quedaba encargada de las cosas que allí pasaban. Otro significado, en hebreo, generalmente es la palabra zar. Aquel que está a la cabeza, eso significaba esa palabra, la palabra zar, aquel que está a la cabeza, o sea, el principal. De ahí venía ¿cómo se llama? El significado de la palabra mayordomo. En la palabra griega era koinomas o algo así, koinomas o koinomos, no sé cómo decirlo. Y la otra era una que es epitropas. Perdón, hermanos, pero yo no sé, el hermano Carlos Sánchez es el especialista. Y eso significaba, hermano, mayordomo, dispensador o administrador. Eso significaba. También, en otra parte que encontré, al mayordomo también le reconocían como superintendente. Antes en nuestra organización, en el tabernáculo, se le llamaba superintendente a los encargados de escuela bíblica, a los encargados de cuna y así. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra superintendente
era aquella persona que administra de los bienes de la casa de otro. Ese es el superintendente. No era que ellos eran los dueños de ese ministerio, sino que estaban encargados de esa área, representando al pastor de la cabeza, por decirlo así. Sigo leyéndoles porque yo les traje varios significados, hermano. Otro, mire, el mayordomo era también el que dirigía al personal y llevaba las cuentas de la casa. Él, si hubiese sido en nuestros tiempos, él tenía que haber llevado los libros de contabilidad para que todo estuviera bien organizado, para que no hubiera nadie que estuviera robando, ni que nadie estuviera escaso de cosas. Eso hacía el mayordomo. Pero también el dispensador, que ya hablamos de él, era el que distribuía los artículos y alimentos en aquella casa o hacienda. Si era, por decirlo así, el dispensador o el superintendente, por decirlo así, de la escuela bíblica, él se tenía que encargar de llevar los borradores, llevar las pizarras, llevar los plumones, llevar los colores, las páginas, todas esas cosas, el alimento. Eso era lo que hacía. ¿Por qué? Porque era la dependencia de él. Ok, ahora vamos a otra. Según el Nuevo Testamento, y aquí ya venimos nosotros. Según el Nuevo Testamento, los servidores de Dios, o sea, usted y yo, son los mayordomos o dispensadores que Él ha puesto en su iglesia. Con ello, todos los creyentes son dispensadores de la gracia de Dios. O sea que cuando usted le dice a alguien, mira, fíjate que Cristo es el que te puede sanar. O sea que cuando usted le dice a alguien, mira, es que Cristo te puede restaurar tu matrimonio. Tú necesitas un trabajo, Cristo te lo puede dar. ¿Usted qué está haciendo? Usted está siendo un mayordomo de la gracia del Señor. Esa es nuestra labor principal como mayordomos, como dispensadores, como personas que tenemos que suplir la necesidad de aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Por eso usted tiene que compartir eso, hermano. No se quede con el mensaje. Cuando Dios le dé milagros a su vida, yo sé que a algunos les da pena. Hermano, si el que más pena le da de estar ahorita aquí enfrente soy yo, hermano, y usted cree que no tiemblo yo. ¿Usted cree que de sudar a esta hora es solo porque tengo calor? No, porque en veces también nos da un poquito de temor, por decirlo así, de nerviosismo. Pero en el nombre del Señor tenemos que superarlo. Como creyentes, usted y yo somos mayordomos, somos dispensadores, somos supervisores, superintendentes de la gracia del Señor. Y siendo desde ese punto de vista, usted y yo, lo primero que siempre tenemos que hacer es compartir que el Señor es la solución a nuestros problemas. Que no se le olvide. Vamos a continuar, ¿les parece? Viene una pregunta. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mis bienes? ¿Se recuerda que de eso dijimos que íbamos a hablar? Honrando a Dios con nuestros bienes. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo honrar a Dios con mis bienes?
ya sea mucho o sea poco. Es que Dios no dice cuánto. Dios no dice que quiere una gran cantidad. Dios lo que dice es que ustedes y yo tenemos que ser agradecidos con Él. Al ser agradecidos somos obedientes, pero basados en la palabra del Señor vamos a tratar de ir viendo eso. El diezmo en el Antiguo Testamento, hermano. La palabra diezmo significa esto. Es una ofrenda que consiste en dar la 10ª parte de los ingresos a Dios. Eso es todo. ¿Sabe cuánto nos pide el gobierno por los impuestos? No es el 10%. Es algo conocido como el IVA. El 13%, ¿va, Carlita? 13%. Y sabe que cuando usted ya viene descontado ahí en su sueldo, quiera o no quiera. Y aquí el Señor, en el Antiguo Testamento, surgió esa palabra o ese concepto llamado el diezmo, y que era el 10% de nuestras ganancias o de nuestros ingresos para Dios, para mantener el templo, para que los levitas vivieran de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían trabajo, no tenían campo, ellos no podían ir a sembrar porque estaban dedicados esa tribu para servirle al Señor. Ok, el diezmo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué se tiene que diezmar? Número 1, hermano, porque usted y yo somos obedientes al Señor. En el Antiguo Testamento, los hebreos, los israelitas, ellos diezmaban porque de esa manera le demostraban al Señor que eran personas obedientes. ¿A qué? A su palabra y a su ley. Número 1. Número 2, ¿por qué diezmaban los israelitas? Porque eran personas disciplinadas. O sea, que tenían confianza en Dios, que Él iba a bendecir. ¿Por qué ofrendaban? ¿Por qué diezmaban? Porque eran personas disciplinadas. Hermano, no me va a dejar mentir usted que aunque sea una cora le da a sus niños cuando van para la escuela. Tal vez usted ya les dio de desayunar, tal vez usted ya les preparó su lonchera, tal vez ellos ya llevan comidita o algo por el estilo, pero algunos siempre tienen, vaya, para que compres algo. Y allá lo primero que ven las niñas, ¿verdad? O los niños son unos cañitos y se los compra, si es que le alcanza con la cora. ¿Pero por qué se lo da? Porque usted tiene esa disciplina. Así lo miraban también los israelitas en el Antiguo Testamento. Número 3, estaba establecido en la ley. ¿Quieren ser israelitas? Ok, aquí está en la ley establecido. Lo vamos a buscar. Venga conmigo, por favor. Deuteronomio. Fíjense que bueno, vamos a ver. Capítulo 14. No lo vaya a cerrar, hermano. Ahí téngalo abierto. Deuteronomio 14, versículos 22 y 23. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner ahí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. ¿Cuántos días? Todos los días.
¿Pero para qué dice? Para que aprendas a respetar a Dios. Para que aprendas a ser obediente. Para que aprendas a tener disciplina para con Dios. Eso era, hermanos, una ley, algo que no se podía dejar de hacer. Ya estaba establecido. Por eso los israelitas lo hacían. Ellos tenían que hacerlo, porque si no también iba a caer una maldición sobre ellos si no lo hacía. Esa es la número 3. Estaba establecido en la ley. Número 4. Para que Jehová te bendiga. Los israelitas, afuera de que diezmaban porque era obligación, porque era una ley, era también una labor de ellos hacerlo porque sabían que Dios los iba a bendecir. Ahora yo pregunto, iglesia, ¿cuántos de los que estamos acá queremos ser bendecidos? Yo soy el primero, yo no sé usted, pero busque siempre en Deuteronomio versículo, ahora vamos al versículo 29, 14, 29. ¿Lo tiene? Y dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios, ¿qué dice? Te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. No, afuera de que eran obedientes, afuera de que eran disciplinados, afuera que estaba en la ley, afuera de eso, también Jehová los bendecía. Hermano, si usted sabe algo de agricultura, dice una de las leyes que lo que usted siembra, ¿qué dice? Eso va a cosechar. Ahora yo le pregunto, ¿pero qué pasa si no sembramos nada? No se cosecha nada. ¿A quiénes bendecía el Señor? A los que obedecían, a los que eran disciplinados, a los que les era agradable ser parte de la ley, y lo convertía, y venía Jehová y lo bendecía. Eso era en el Antiguo Testamento. Amén. Amén, iglesia. Ok. Personajes que nos dieron ejemplo. Vamos a ver algunos. Venga conmigo. El primero, Abraham. Génesis 14, versículo 17 al 20. Hoy sí vamos a utilizar bastante la Biblia, hermano. Para eso trajeron, ¿verdad? Amén. Ay, iglesia, ¿qué le pasa, iglesia? Gloria al Señor. Génesis capítulo 14, versículo 17 hasta el 20. Dice la palabra del Señor. Cuando volvió de la derrota de Keborlaomer, no sé cómo se lee ese nombre, hermano, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Quiero ver hasta dónde era, hermana. Hasta el 20. Pues ya me pasé. Bueno, perdón, hermano, ya me había pasado.
Entonces, ¿cuál es el punto? Abraham también trajo los diezmos. ¿Por qué? Porque era obediente. ¿Por qué? Porque era disciplinado. ¿Por qué? Porque quería ser bendecido. Para en el tiempo de Abraham, todavía la ley no estaba establecida. Ojo a ese punto. ¿Y de a dónde le nació entonces el diezmar? Mire, hermano, del corazón. De ahí tiene que salir cuando usted ofrende y diezme, del corazón, del deseo sincero de ser parte, de bendecir, de regresar la bendición de Dios a la administración de la iglesia y de bendecir a otro que también lo necesita. Entonces, el primer ejemplo era, vamos a ver quién era, Abraham. Vamos a ver el segundo, Jacob. Génesis 28, ahí estamos cerca. Génesis 28, versículo del 16 hasta el 22. Génesis 28, 16 al 22. ¿Lo tiene? Dice la palabra. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Una pausa. ¿Qué estaba pasando? Jacob llegó a un lugar llamado Betel y en ese lugar tuvo sueño y estaba un poquito cansado y comenzó a recibir una visión. Y miraba que había una escalera y en esa escalera dice que subía y bajaba, o al revés si usted quiere, bajaba y subía ángeles. ¿Por qué? Porque estaba en un encuentro con Dios. Y mire cuál fue la actitud de él después de ese encuentro con el Señor. Ahora sí, leamos, estamos en el 16. Y despertó a Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar, hermano. Gloria al Señor. Siga leyendo. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Número 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Dios no se queda con nada. Dios no te quiere asaltar. Para eso Dios te va a bendecir primero, para que tú el día de mañana, para que usted, mi hermano, mi hermana, el día de mañana o este día comience la nueva vida en ofrendar y diezmar. Dios no lo va a mandar a usted a que se quede sin nada. Dios no lo va a mandar a usted a que vaya a ver si asalta a alguien. Dios guarde, ¿qué es eso? No. Si Dios le decía al pueblo de Israel que vinieran con sus diezmos y con sus ofrendas a la casa del Señor, era porque Él ya los había bendecido antes. Dios no te va a pedir de lo que tú y yo no tenemos. Simple y sencillo. Pero la actitud de Jacob fue de que él le dijo que él iba a apartar de los diezmos y que se los iba a traer.
Mire qué bonita la actitud de él. Otro ejemplo. ¿Quieren otro ejemplo? No. Vaya, pues ya no, pues. Bueno, uno más, aunque ustedes no quieren. Segunda de Crónicas. Ahora sí nos vamos a trasladar hasta allá. No es un personaje en sí, sino que es un grupo. Permítanme. Segundo libro de Crónicas. Y vamos a buscar el capítulo 31. Mire qué es lo que pasó ahí. Capítulo 31 del segundo libro de Crónicas. Versículo 5 y versículo 6. Aquí el rey Ezequías comienza a ordenar el culto porque había un desorden. Entonces el rey Ezequías comenzó a ordenar. Y mire cuál fue el resultado. Versículo 5 y 6. Espérenme, hermanos. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, amén, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y los depositaron en montones. ¿Por qué la actitud del pueblo de Israel de traer diezmos y montón y un montón y un montón y todos? Porque ya habían sido bendecidos, porque estaban siendo obedientes, porque eran personas disciplinadas y porque en su corazón ya habían dispuesto honrar al Señor con sus bienes. Todo eso sucedió en el Antiguo Testamento. Les leo un poquito acerca de esto. Entonces entendemos que el diezmo era una práctica conocida desde antes de la ley, por lo que pasó con Abraham y con Jacob. Ya estaba, que ya lo sabían, porque habían otras, ¿cómo decirle? Descendencias, no, otras naciones que también practicaban eso con sus dioses. Allá en Levítico, ese no lo vamos a buscar, solo se lo voy a decir para que lo busquen si ustedes quieren, pero porque es muy largo, por eso no. Pero Levítico 27, 30 y 31 se nos dice, si quieren lo pone, hermano, lo vamos a leer en la pantalla. Levítico 27, 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? De Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea que el aguacate que usted come y no se lo trae el Señor, es de Jehová, hermano. Vamos al 31, mire. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Muchas veces hacemos esa práctica y eso está mal. Señor, vos sabés que yo necesito porque no me alcanza para pagar el recibo. Te voy a prestar del diezmo. Mire lo que dice ahí. Que cuando se hace eso hay que dar la quinta parte, dice. O sea, ya no es diezmo. Yo no sé cuánto es, pero sube. Hay otro versículo para que lo lea conmigo. 34, Abigail, por favor. Mire, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí.
¿Para quién dijo que era? Para los hijos de Israel. El Antiguo Testamento, la ley era plenamente para ellos. ¿Por qué les digo eso? Porque ya vamos a pasar a otra parte del versículo, del sermón. Dice, se describe la práctica del diezmar del pueblo de Israel y el hecho de que el diezmo era algo sagrado o consagrado para el Señor. Para consagrarla al Señor y al templo en el Antiguo Testamento. Ahora surge otra pregunta. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mis bienes, pero el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque ahí es otra cosa, hermano. En el Antiguo Testamento ya lo vimos, era un mandato, estaba establecido, no era para el pueblo de Israel, pero ahora vamos a verlo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la libertad para usar los recursos que Dios nos da. Atención a esto, ponga atención para que pueda ir comprendiendo bien esto. Aunque el Nuevo Testamento aunque en el Nuevo Testamento no se impone el diezmo. Ojo a eso. No lo vaya a perder. No se impone. No como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo sí. En el Nuevo no. Sí se enfatiza la importancia de usar los recursos que Dios nos da conforme a su voluntad. Ya lo vamos a ir explicando para que lo vaya comprendiendo mucho mejor. Cuando somos conscientes que todo lo que tenemos viene de Dios, nos es más fácil compartir con la iglesia y con otros. A muchos de nosotros nos gusta cantar, todo se lo debo. ¿A quién? Todo se lo debo a Él, mi casa, mi familia, todo lo que tengo, todo a Él. ¿Y por qué no compartimos? Si todo se lo debemos a Él, si tenemos un carro, si tenemos un trabajo, si tenemos un negocio, si tenemos una casa, ¿por qué no compartimos con Él? ¿Por qué no compartimos con los hermanos? He ahí el punto. Si no estaba impuesto, no está impuesto en el Nuevo Testamento, pero el hecho de que usted y yo lo que tenemos, ya sea mucho o poquito, todo viene del Señor. Entonces, ¿por qué nos duele muchas veces el compartir con el Señor? El compartir con el hermano, el compartir con aquel que lo necesita, aquel que no me lo va a regresar, porque somos buenos para invitar a nuestros amigos. Venite, te voy a invitar a comer al pollo, no voy a decir marca. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza que el día de mañana también su amigo le diga, mira, te voy a invitar a la pizza. Pero cuando usted siembra en personas que no pueden, ahí nos duele. Ahí ya no lo queremos hacer. Y si usted y yo lo que tenemos es por la gracia del Señor, ¿por qué no compartirlo? Tengo este pensamiento que me salió de la mente un poco dura que tengo. Dice, nuestra gratitud a Dios se expresa a través de nuestra generosidad. Si usted es una persona agradecida con el Señor, tiene que expresarlo siendo generoso, compartiendo con los demás hermanos.
Yo ahora con mis hermanas diaconisas, todas las veces que estamos saliendo del momento que me di cuenta que ya no teníamos víveres, yo les comencé a enseñar y a decirles: si ustedes no aprenden a sembrar, no van a cosechar. Ahí están, dos ideas. Si quieren les pregunto. Tienen que sembrar. Y poco a poco han comenzado a sembrar. Tanto que una de ellas ahora hasta una Pepsi me trajo. Gloria al Señor, dije yo. Hoy sí dije marca, perdón. Hay que sembrar, hermano. Usted quiere ser generoso, usted quiere expresar lo agradecido que está con el Señor, sea generoso, ayúdenos a ser de bendición para otros. Ok. Ejemplos de dar generosamente en el Nuevo Testamento. Primero, la primera iglesia. Hechos capítulo 4, hermana Abigail. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Mire lo que dice la palabra. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. De eso estamos hablando. La misma proyección del diezmo, solo sin utilizar la palabra diezmo en el Nuevo Testamento. No les estoy diciendo que vayan y vendan sus cosas. No, a no ser que el Señor se los ponga. Esa es otra cosa. Ahí yo ya no me meto. Pero ellos así lo hacían. ¿Por qué? Porque cohabitaban unidos. Ellos sí verdaderamente vivían en koinonía, o sea, juntos. Comían, dormían, vivían juntos, miraban crecer a sus hijos, y si había una necesidad, si alguno estaba enfermo, venían y recogían ofrenda, venían y recogían medicina y le ayudaban al que tenía, al que menos tenía. Otro ejemplo, las iglesias de Galacia también lo practicaron. Primera de Corintios 16, versículo 1 y 2. Espero que esté aprendiendo, hermano. Búsquelo, por favor. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya que prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Pero ¿cuál era el método? Cada primer día de la semana. Y si se fijaron, el diezmo lo pedía cada vez al año. Aquí no. Y dice: cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Aquí ya no se maneja la palabra diezmo, sino que según lo que haya prosperado. Saben que hay personas que traen las ofrendas y hacen un lado el diezmo. Un amigo mío de la iglesia central
Él me dijo, yo hice un trato con el Señor, me dijo. Yo necesito que me vendan esta casa donde yo tengo mi clínica. Él era un doctor, es un doctor. Y yo le dije a mi Señor que yo ya no le iba a dar el diezmo, sino que le iba a dar el 80% de mis ganancias si me daba la casa. En menos de 3 meses, él ya estaba escriturando su casa. Pero ese fue el deseo de él, hermano. Ahora, no me pregunte si lo sigue haciendo, yo no lo sé. Pero ese fue el trato. Pasó del diezmo, del 10% al 80% de su salario. Ese fue el deseo de él. Bueno, sigamos. Estamos hablando del ejemplo de la iglesia de Galacia. Otro, número 3. Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios, capítulo 9, por favor, versículo 6 y 7, hermana Abigail. 6 y 7. Dice la palabra, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará o cosechará, si usted quiere. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si le duele, hermano, dar esa cora, que Dios le diga, yo no lo voy a decir. Pero si usted es como aquella viuda, ¿verdad?, que no tenía nada, pero agarró esas 3 moneditas y esas 3 monedas puso, pero las puso ¿de dónde? De su corazón. Alegría, con gozo. Cuando usted ofrende, cuando usted diezme, hágalo con gozo, hermano, en el nombre del Señor. ¿Qué no es el diezmo? Vamos a ver eso también. Lucas capítulo 11, versículo 42. Lucas capítulo 11, Lucas 11, 42. ¿Qué no es el diezmo? Mire lo que dice. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Esas palabras las dijo mi Señor Jesucristo reprendiendo el método religioso que utilizaban estos hombres. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, no solo habla de los escribas, sino que también habla de los escribas y fariseos, de los dos. Entonces él viene y comienza como a regañarlo. No me gusta utilizar esa palabra. Como a reprender la práctica que estos hombres hacían. No les estaba diciendo, dejen de diezmar. No les estaba diciendo eso. Sino que él les estaba diciendo, en vez de traerme los diezmos, mejor hagan, les decía ahí, y ya me lo cambió. Amén, gracias, hermano. Dice, mire, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Mira, qué palabra más fuerte. Porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, o sea, diezmar. Pero sin dejar de hacer aquello. ¿Qué no es el diezmo? Hay algunas sectas o algunos grupos religiosos que anteponen a la salvación de Cristo el que usted y yo diezmemos, si no, no vamos a ser salvos. Especialmente aquellos que basan su fe en el Antiguo Testamento.
Ellos dicen, usted no diezma, usted ha dejado de diezmar, usted no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de esa manera usted está entrando al reino de los cielos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que para que usted y yo seamos salvos, tenemos que tener a Jesús como Señor y Salvador de nuestras almas. ¿Cuál era el objetivo del Señor al traer esta enseñanza a su vida y también a la vida? Que usted y yo seamos obedientes. Que usted y yo seamos disciplinados. Que usted y yo seamos bendecidos por Jehová. Que usted y yo, que aunque ya no nos están pidiendo el diezmo como obligación en el Antiguo Testamento, pero que sí nos piden el día de ahora, el que ofrendemos alegremente, lo sigamos haciendo. Espero que Dios le haya hablado a su vida. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Padre, muchas gracias por tu palabra. Para mí, Señor, ha sido uno de los temas más difíciles. Pero esperando, Señor, esperando en ti, que haya sido lo que tú querías, expresarnos a cada uno de nosotros. Señor, que en nuestras vidas sentamos el deseo siempre de colaborar, de ser generosos, de expresar, Señor, nuestra gratitud a ti, también ofrendando, diezmando y también ayudando a aquel que necesita. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos es por tu voluntad, Señor. Es por tu misericordia, porque tú lo has permitido, Señor. Si hay alguien en la iglesia que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es el día aceptable de su salvación. Solo levante su mano y alguien se va a acercar para hablar con usted. ¿Habrá alguien? Tal vez en las redes sociales hay alguien y quiere decirle esta oración al Señor. Dígale así: Señor Jesús, yo quiero recibirte como Señor y Salvador de mi alma. Ahora reconozco que he sido un hombre o una mujer o un joven pecador, pero yo me arrepiento. Escriba mi nombre, por favor, en el libro de la vida, porque yo quiero estar con usted por toda una eternidad. En usted hemos orado, mi Señor. Amén y amén. Iglesia, nos ponemos en pie, por favor. Vamos a hacer la recolección de nuestras ofrendas y de nuestro diezmo. Recuérdese, no dé por tristeza ni por necesidad. Regálele al Señor con un corazón alegre. Cantamos: lo nuestro tuyo es.